Muy buenos días a todos, estimados oyentes. Los invitamos a ingresar a este programa, Caminemos Juntos, el espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. La invitación es para que transitemos, caminemos juntos a través de distintos aspectos de la vida espiritual que podemos tratar aquí en nuestra mesa, compartiéndolo con ustedes. La vida espiritual, lógicamente, se asienta sobre la vida de las personas. Y en este día tenemos que destacar que estamos en pleno invierno en Santa Rosa de Calamuchita y el frío se hace notar en todas partes. Hay muy poca gente en las calles y, bueno, esperamos que no los perturbemos en este momento y que sigan disfrutando un poquito de la cama mientras nos escuchan. Muy buenos días. Hemos tenido en casa esta mañana apenas 7 grados bajo cero, así que está todo muy lindo. El cielo está despejado, un sol naciente precioso, es decir, un día con muchísimas posibilidades. Sí. Hoy queríamos decirle que estamos aquí compartiendo nuestra mesa 3 de los que integramos el programa. Juan Carlos, Félix y quien les habla José, y en los controles, como siempre, Roberto Pato Morina, que siempre nos acompaña. Hoy el tema es la continuación de lo que hemos estado hablando la semana pasada. Si recordáramos, hemos tomado la frase aquella que dice: la palabra mueve, el ejemplo conduce, solo el darse transforma. Unas palabras que las hemos escuchado, las hemos comentado y puestos en papel, pronunciadas y enseñadas por el fundador de CAF, Santiago Bovicio, y que a su vez él las trajo de Italia, de su maestro en Venecia, creo que fue, el maestro Vieni. Bueno, aparentemente él pronunció esas palabras y fue un contenido extraordinario porque encierran mucha sabiduría, mucha enseñanza detrás de su contenido. Y bueno, habíamos hablado la semana pasada, la palabra mueve. Ahora, la segunda parte de esta frase dice: el ejemplo conduce. Y es eso lo que nosotros queremos hablar. Y quiero compartir el comentario de uno de nuestros oyentes que escuchó el programa pasado, donde nos decía, sí, nosotros, los seres humanos, interpretamos la realidad, no la conocemos. Hablamos sobre la realidad y la construimos en la medida en que hablamos. En la medida que hablamos nos construimos también a nosotros mismos. Pero no somos solamente lo que decimos a través de la palabra, sino también lo que hacemos. Y creo que acá viene la parte que nos decía José del tema del ejemplo. ¿Somos lo que hacemos? La expresión es: el ejemplo conduce. Y convendría que entre todos le echemos una mirada a este concepto. La palabra ejemplo, en español, deriva del latín exemplum y hace referencia a un hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o bien para ser evitado, de acuerdo a que su perfil sea positivo o negativo. En el caso de una actuación que se considera digna de imitar, la palabra se podría aplicar en una oración como: es un ejemplo de padre o es un ejemplo de madre, lo que significa que la persona tomada como ejemplo es un gran padre o una gran madre y debería ser imitada. En cambio, en el aspecto perjudicial de un ejemplo,
se podría expresar como no te conviene seguir su ejemplo. Cuando el padre le recomienda a su hijo que no imite, que no siga el ejemplo de una persona que está encaminando su vida por senderos equivocados. Claro, lo que eso se llama mal ejemplo. Claro. Es un mal ejemplo. De todos modos, si uno tuviera buen criterio, conciencia y ganas de aprender, siempre todas las cosas de la vida nos enseñan los buenos ejemplos para imitarlos y quizás los malos ejemplos para aprender y no volver o no caer en las mismas dificultades. Yo veo también que el ejemplo hay que ponerlo como si fuese que una persona puede ser nuestro ejemplo y a su vez nosotros mismos podemos ser ejemplos para otros. Cuando uno tiene un ejemplo, una persona que valora, que da una buena imagen, que tiene valores éticos de estudio o de trabajo y que le da una fuerza, porque cuando uno pone una persona o tiene un ejemplo, una persona que le da valor, la tiene como imagen, como forma para imitar. Posiblemente grandes personajes de la historia, posiblemente personas conocidas de nuestro medio, posiblemente nuestros padres, padre o madre, sean un buen ejemplo para nosotros para tenerlo como referencia. Es interesante ver que no hay, digamos, no es nada estático en este mundo. Nosotros estamos cambiando constantemente y en cuanto al contexto de nuestro ideal espiritual, de desenvolvimiento, siempre estamos en proceso. Entonces, esto significa que nuestra intención, nuestra tarea, nuestro esfuerzo está precisamente en desenvolvernos espiritualmente y ojalá pudiéramos ser buenos ejemplos siempre. No pocas veces no ocurre así. Es decir, algunas veces estamos desconformes con nosotros mismos porque no hemos actuado acorde con nuestros ideales. Y esto es para que uno, como recién decía José, uno aprenda. Y en base a eso corrige rumbo. Es decir, no existe el ejemplo absoluto. Si nosotros indagamos en la vida de los grandes seres, todos cometieron errores. De los grandes seres que tenemos vivos y de los grandes seres que están en la historia y que ya han pasado. Entonces, no hay que tener miedo de equivocarse, pero sí es muy sano procurar no volver a repetir los errores que hayamos cometido. Es decir, por un lado, reconocer que estamos en proceso, que estamos trabajando y que nadie es un ejemplo completo. Y por otro lado, que no nos sirva eso como excusa para decir, y bueno, estoy en proceso, entonces me equivoco bastante seguido. Utilizamos también la palabra ejemplo en la conversación. Decimos, para que no queden dudas, citaré algunos ejemplos. Cuando una persona está comentando alguna situación, por ejemplo, lo que se vivió durante un partido de fútbol respecto al comportamiento de los hinchas de uno y el de otro equipo, y entonces comenta lo que sucedió allí, diciendo en tal parte, en tal tribuna, en tal otro lugar, cerca de la cancha, etcétera. Se dan ejemplos, de manera de que el que habla comienza a enumerar casos que refuerzan las afirmaciones que quiere demostrar. Dentro de la aplicación del término ejemplo, puede utilizarse la conocida expresión por ejemplo. Supongamos que un profesor de matemáticas está enseñando algo muy sencillo, la regla de 3.
y le dice, por ejemplo, le dice a sus alumnos, ¿cuánta agua tienen 100 kilos de azúcar que, según los análisis, tienen un 3% de humedad, de agua? En 100 kilos, ¿cuánto hay? Entonces les hace hacer un cálculo y es un ejemplo que les da. Yo quisiera hacer una reflexión, y acá invito también a los del panel a compartir o a comentarla, y es que me parece que cuando una persona es menor, es un niño, o mejor dicho, cuando todos somos niños, no tenemos discernimiento aún formado para decir qué es buen ejemplo o mal ejemplo. Nosotros vamos como empezando la vida y en la primera fase no hay ese juicio, ese discernimiento, esa elección de qué es bueno y qué es malo. Por eso los chicos absorben lo que tienen en su entorno. Y eso significa que es tan importante formarles los valores en el entorno para que absorban lo que ellos están viviendo. Entonces, la pregunta, ¿realmente es así? ¿Necesitamos dar ejemplo, valores éticos, valores trascendentes, valores formativos a los chicos que aparentemente no tienen todavía formado un discernimiento para elegir qué ejemplo elegir? Yo creo que sí, porque eso forma parte de la educación del niño y de la persona. Para ser un poco redundante, por ejemplo, están almorzando el padre, la madre y el primer hijo que han tenido, que en ese momento tiene 5 años. El chico estaba acostumbrado, hasta hace poco, a tomar los cubiertos cerca de la parte que carga la comida. Por ejemplo, la cuchara cerca del cuenco de la cuchara. El tenedor también cerca de donde están los dientes del tenedor. Entonces, la madre está decidida a que el chico mejore sus hábitos a la hora de comer. Y le dice, fíjate cómo hace tu padre o cómo hace papá. Y entonces el chico se da cuenta de que el padre toma el tenedor bien por detrás, donde está el mango, que no se ensucia los dedos con la comida, que no se vuelca comida sobre la mesa ni sobre su ropa, que el cuchillo lo maneja desde el cabo del cuchillo y no tomándolo cerca de la hoja, que la servilleta se pone de manera de que la ropa no se manche con gotitas o trocitos de la comida que se está ingiriendo. Entonces el niño, por el ejemplo, va aprendiendo buenos modales en la mesa, inclusive no poner los codos al comer, cosa que a veces nos descuidamos y podemos hacer. Los ejemplos en vivo, los ejemplos persona a persona, tienen un gran poder de penetración porque le muestran a la persona o a las personas que asisten a esa situación cómo es correcto o cómo es incorrecto hacer una cosa. Hay otros valores que a mí me parece también muy importantes destacar, que cuando un chico los absorbe en su familia o en su medio, en el entorno en que crece, los toma naturalmente. Y es, por ejemplo, el trabajo. Si las personas de su entorno son trabajadoras, se dedican, son enérgicas, son dedicadas al trabajo, él lo va a absorber casi naturalmente. La honestidad que tengan las personas la absorbe también un niño pequeño. La veracidad, la capacidad de estudio o la fuerza por estudiar, el afán de estudio, el querer instruirse, como también aquella actitud que es la empatía o el pensar en el otro, el no quedarse centrado en uno mismo,
son ejemplos que va absorbiendo un chico naturalmente, sin necesidad quizás de hacerle una inculcación textual, enseñarle con las palabras, sino simplemente con el modo de vivir. Sí, comparto el tema, la idea. Yo he visto, por ejemplo, en un acontecimiento especial, como una persona ya adulta abraza con todo cariño, inclusive con lágrimas en los ojos, a una señora de edad que ha sido su maestra. Ha sido su maestra y precisamente le ha dado todo un entorno, ha sido su referente para toda la vida, porque lo que tomó esa persona que ahora es adulta, de esa señora hoy grande, ¿no es cierto?, adulta mayor, en ese momento él era un niño y ella probablemente había sido una mujer adulta joven. Pero lo que absorbió esta persona no fueron solamente las lecciones de ortografía, cómo se escribía o lo que fuera que enseñaba la maestra, sino una actitud de vida. Y a esta persona le sirvió para toda la vida. Por eso, generalmente nuestros primeros referentes son nuestros padres y en muchos otros casos son las maestras de la escuela. Son esas personas que también tienen sus problemas, sus luchas, sus familias, sus cosas, pero cuando están están en el aula, están con sus chicos, son sus chicos y le brindan lo mejor de sí. Eso que es impalpable, eso que no se ve, eso que está más allá de la lectura, de la escritura, de la historia y de la geografía, eso que reciben es ejemplo de vida. Y ese ejemplo de vida, como bien se decía recién, para los niños es muy tierno. Es como si fueran masilla, donde se oprime suavemente y queda una huella para siempre. Entonces, procurar que esa huella sea sana, sea buena, sea edificante, creo que es deber de todos nosotros, los adultos de todo un país, de toda una nación, de todo un pueblo, para que los niños que vengan sean adultos de un futuro mejor, de un mundo mejor, como nos gustaría que se construyera. ¿Y por qué el ejemplo conduce? Porque esa es la frase, la segunda parte de la frase entera. La palabra mueve, el ejemplo conduce. Yo creo, una faceta, quisiera presentar, es que cuando uno tiene un buen ejemplo, ya de adulto, trata de imitarlo o le enciende algo en su interior. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando leí la autobiografía de Gandhi, es como que despertó, como que encendió un fuego en mi interior, porque era tan pura su vida, tan sincera. Describía allí en su libro con toda honestidad los errores y los aciertos, y cómo era una persona, se traslucía en sus escritos, una persona que quería aprender, quería pararse, quería caminar, quería buscar el mejor medio para la India, para el ser humano, para llegar a Dios. Ese ejemplo conduce. Uno sabe hacia dónde orientar sus esfuerzos, hacia dónde poder poner su norte, porque sabe que otras personas han intentado hacer eso y son como una enseñanza. Ese ejemplo mueve, ese ejemplo conduce, ese ejemplo moviliza interiormente a un alma. Otro ejemplo, para continuar con el tema, es cuando se le pide, por ejemplo, en una escuela, el director reúne al abanderado y a las dos escoltas del abanderado y le dice: niños, o tal vez por el nombre, Pedro, Juan, Francisco, ustedes son los que representan al colegio en esta ceremonia donde vamos a ir a otra parte. Y tienen que dar el ejemplo que ayude a sus compañeros a imitarlos y a seguir una conducta correcta, respetuosa y amistosa. Y entonces eso
esas palabras dichas con simpatía, pero con la intención de enseñar, llegan y no se olvidan más. Bueno, esto ha sido un bosquejo, un pequeño relato, digamos así, de lo que fue la idea del ejemplo conduce. Ahora quisiéramos invitarlos a escuchar un aria de una ópera. Es una conocida ópera. El aria se llama Una furtiva lágrima. Y en este caso es un ejemplo del buen canto, de una bella composición, por lo menos tradicionalmente se considera como un valor esa composición, y una interpretación también extraordinaria. Furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giorni invidiar sembrò. Cercando io vo, che più cercando io vo, mama, sì mama, lo vedo. Palpiti del suo bel cor sentir, i miei sospir confondere per poco a suoi sospir. I palpiti sentir, confondere i miei coi suoi sospir. Già si può morir, di più non chiedo, non chiedo. Si può morir, di più non chiedo e non chiedo. Si può morire, si morir d'amor.
Esa aria, que se denomina Una furtiva lágrima, fue compuesta por Domenico Gaetano Donizetti en 1832, un compositor italiano, nacido en 1797, en Bérgamo, Italia, también la ciudad donde nació el fundador de CAF, y pertenece a la ópera, esa aria, Una furtiva lágrima, pertenece a la ópera El elixir de amor. Muchos, pero muchísimos tenores han cantado esta ópera y han extraordinariamente sobresalido con sus interpretaciones en esta aria para tenor, Una furtiva lágrima. En este caso, interpretada por el cantante de origen italiano, pero nacido en Norteamérica, Mario Lanza. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos con ustedes los días domingo de 9 a 10:30 horas por Radio Flash FM 107.7. Para comunicarse con nosotros durante el programa y para salir al aire, pueden llamar al teléfono 03546 420 007. Para escuchar en vivo a través de internet nuestro programa, poner en la barra de direcciones fm-medio-flash.com, todo con minúsculas. Hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos y ya en YouTube, hacer clic en la solapa donde dice videos. Para quienes estén interesados, nuestro sitio web es www.caf.org. CAF es C-A-F-H, o sea, www.caf.org. Nuestro correo electrónico para que ustedes puedan dejar sus inquietudes, preguntas, sugerencias, retroalimentación, es infocaf@gmail.com. Les recordamos el programa de nuestros amigos de Buenos Aires, Vuelos CAF, todos los sábados de 16 a 17 horas por radioalacalle.com. Ahora en YouTube los podemos ver y escuchar en vivo. Entrando en YouTube ponemos en la barra de búsqueda Radio a la Calle y hacemos clic donde dice en vivo. Para la ciudad de Córdoba, taller de meditación, aprender a meditar meditando en calle Ducase 782, viernes 18 horas, agosto 16. Contacto CAF-Córdoba extensión @gmail.com, todo con minúscula sin acento. Para Santa Rosa de Calamuchita, encuentros de meditación y diálogo en Los Nogales, Camino Provincial y calle 26, todos los viernes de 17:15 a 18:15 horas. Contacto WhatsApp 3546 541 674. Continuamos en el programa Caminemos Juntos, este espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Hoy estamos haciendo esta entrevista aquí desde nuestra casa, en San Ignacio. Nos han venido a visitar dos docentes, dos personas que hacen una gran labor acá en Santa Rosa. Es Graciela García, profesora de Educación Física, y Nerio Lema, el director de la Escuela San Francisco de Asís. ¿Así es? Así es, perfecto. Así es. Había otros, no me acuerdo ahora, pero había otros cargos que están desempeñando, Sí, ¿no? yo estoy como coordinadora de curso dentro de la escuela, donde trabajo directamente con los chicos. Y por otro lado, como somos una cooperativa docente y nos manejamos con un consejo de administración, en este momento estoy como presidente de ese consejo. Sí. ¿Y Nerio, además de director? Sí, yo ejerzo ese rol y doy clases también de psicología y de filosofía en algunos cursos. Sí. Además es psicólogo. Sí, además psicólogo y algunas otras cosas. Sí.
dentro de la filosofía, ¿qué encuentra usted que es lo más atractivo para los alumnos? Porque la filosofía arranca en la historia desde la época de los griegos. Claro. Psicología. Y la filosofía, porque es profesor de filosofía y psicología. Sí, sí. Pero actualmente, la filosofía, ¿cómo le enfocan los chicos? Sí, es una materia difícil de dictar en el nivel medio, porque no es atractiva. No es Psicología, atractiva. por ejemplo, es mucho más atractiva que filosofía. Sí. De todas formas, siempre que sea una invitación a pensar, y una invitación a pensar por ahí temas actuales para después enlazarlo con lo que pensaban los griegos, y cómo no ha cambiado ese pensamiento todavía, y todavía se puede utilizar, por ejemplo, el mito de la caverna a miles de cuestiones de esclavitud actual. Ese enlace es el que sirve para que los chicos puedan entusiasmarse con la idea de pensar y de leer lo que los griegos decían, para poder trasladarlo a la actualidad en función de las cosas que a ellos les pasan. Siempre que uno lo relacione con lo cotidiano, incluso con el contexto hasta regional, sirve para que la psicología sea interesante. Igual hay algunos temas difíciles de digerir para los chicos, pero que de todas maneras se pueden dar igual, siempre que uno lo vaya mezclando. Es como una parte especial de una escuela para que no solamente tenga que dar las materias, sino que tenga un atractivo para los chicos, tenga una especie de estímulo, de interés. Claro, tal cual. Sí, es el desafío del docente de filosofía, digamos. El docente de filosofía tiene que saber que si él da la materia como se podría dar, supongo yo, economía y administración, es decir, bajando conceptos y ejercicios, filosofía no va a tener ninguna posibilidad de llevarla a la práctica. Sí. Entonces hay que modificar un poco la estructura y tratar de trabajarlo con los chicos. A los chicos les interesa mucho, además ellos suelen decir qué bueno que en esta materia se puede pensar y se puede opinar, porque arrancamos con opiniones a veces, pero bueno, después el trabajo es poder argumentar y mucho cada opinión, y ese es un esfuerzo que necesita hacer cualquier persona y los adolescentes también, para no decir cosas por decir o para no repetir frases hechas. Sí. Esa es un poco la enseñanza que finalmente hacemos en filosofía. A mí me parece que nos hemos ido un poquito por el tema. A mí me gustaría preguntarles cómo se inicia la escuela, cuándo se funda, cómo empieza, cómo es el proyecto para que ahora sea lo que es. Bueno, en el año 1967, nosotros hace poco cumplimos 50 años. En el 2017 hicimos 50 eventos, llamamos 50 años, 50 eventos. Pero en el 67, dos monjas generan la escuela para un montón de chicos de Santa Rosa, o no tan chicos, ya adultos, que querían estudiar en la escuela primaria. Y bueno, se forma con el aval del ministerio, obviamente, y esos mismos estudiantes piden después seguir el secundario, y ahí es cuando se sientan las bases de la escuela de nivel medio que es hoy, que con mucho esfuerzo tuvo que transitar muchísimos años sin nada, absolutamente nada, solamente profesores y alumnos, que es lo que es la esencia de la escuela, ¿no? Claro. Y así empezó en el año 1967, un 13 de marzo específicamente. 13 de marzo de 1967. En algún momento le habíamos preguntado si tenían alguna relación entre el nombre que tiene la escuela y un poco todo el trabajo que se hizo hasta llegar hasta ahora. Y nos contó algunas anécdotas muy interesantes. ¿Las puede comentar? Sí, como no, yo por ahí no soy el más indicado, pero bueno, soy el que está acá. San Francisco, sin duda, si nosotros lo rescatamos desde las posibilidades de emprender cosas sin nada y de cambiar realidades sin prácticamente nada, si lo pensamos desde la ecología también y desde la obra, entendemos que hay una relación estricta con los objetivos de la escuela, en el sentido, por ejemplo, nosotros tenemos una frase en la escuela que habla de lograr cosas imposibles, empezando por hacerlo concreto, ¿no? Y lo que está a nuestro alcance, que es una frase de San Francisco. Y la escuela tiene que ver con eso, con lograr cosas imposibles en determinados momentos que después se concretan por el solo hecho de hacer las cosas bien, de empezar haciendo lo correcto, ¿no?
La escuela, por ejemplo, hoy tiene un edificio, pero estuvo 34 años sin infraestructura y viviendo de prestado. La escuela hoy tiene 860 alumnos, pero hubo momentos en que tuvo que ir a buscar alumnos a la casa porque se quedaba sin alumnos. La escuela hoy está construyendo otro edificio, pero hubo momentos en que nunca se imaginó semejante cosa. Y eso tiene que ver con no solo soñar, que seguramente San Francisco de Asís habrá tenido grandes sueños, sino con hacer realidad pequeñas cosas que son las que hay que hacer para que las cosas sucedan, ¿no? Y por otro lado, siempre nosotros vemos cuestiones relacionadas con lo que queremos dar y con lo que queremos enseñar. Obviamente que no estamos a la altura y no lo logramos al 100%, pero que tienen que ver con cuestiones que San Francisco sí pudo hacer, ¿no? Como por ejemplo el hecho de enseñarle a la gente a respetar al otro, a respetar la vida. Sí. Yo comentaba la anécdota de San Francisco y el lobo, ¿no? Y que tiene que ver con eso, digamos, con esperar un tiempo necesario al otro para que se amance, ¿no? Sí. En el caso del lobo. Sí. Y nosotros tenemos eso en la escuela, esperamos mucho a aquellos chicos que por ahí necesitan, y lo digo muy entre comillas, amansarse, ¿no? Sí. Y esa es una de las doctrinas nuestras y nos parece que tiene enlace con lo que San Francisco ha enseñado, sin profundizar en su vida y en su historia, ¿no? Esto me lleva a una reflexión y quería presentarla o exponerla a los docentes. ¿Cómo ven ustedes la juventud de hoy? La juventud que va a la escuela o que debe ir a la escuela. No solamente la capacidad que tenga, sino el entusiasmo o la herramienta, el interés que pueda tener en crecer intelectualmente o en formarse completamente como ser humano. ¿Cómo lo ven? Y yo creo que los jóvenes son un potencial energético permanente. Yo siempre digo, ellos son transmisores de energía, todo el tiempo, que depende un montón de las propuestas interesantes que como adultos podemos darles, ¿sí? Yo siempre digo que cuando las propuestas son interesantes, ellos responden y son súper creativos, son quienes realmente logran y llevan adelante todo lo que se proponen. Que el secreto está en lograr esa cosa, esa pizquita justa, en el momento justo con ellos, donde los intereses hasta los superen, porque después van logrando y logrando y logrando y se van dando cuenta de todo lo que pueden alcanzar y de todo lo que pueden hacer. Pero por ahí depende un montón de las propuestas diferentes que como adultos podemos llegar a brindarles, ¿no? Me parece que es fundamental. En ese caso también, en el joven, ¿usted ve que la familia acompaña también la formación del chico? Y sí, yo creo que cada uno en la medida como familia, a lo mejor ahora la escuela ha pasado a ser un lugar de contención mucho más fuerte de lo que era antes. Sí. Por una cuestión social, por una cuestión de los tiempos que corren, una cuestión de necesidades laborales de los padres. Hay como un montón de circunstancias en este contexto que hacen que la escuela haya pasado a ocupar este lugar tan primordial. Pero creo que sí, creo que las familias, muchas, tenemos gracias a Dios todavía muchas familias que acompañan y cada una en la medida de lo que puede hacer y como puede ir sosteniéndolo va pasando. Tenemos obviamente también chicos que están muy solos y chicos que hay de todo, hay de todo en realidad. Pero yo creo que la familia tiene que volver a ser y tiene que seguir ocupando un lugar primordial en ellos, que ellos lo necesitan, que son espacios de mucha espera inclusive de ellos, como es este lugar de la familia importante que hacen a la persona, ¿no? ¿Hay algún tipo de acercamiento entre la escuela y la familia, haciendo la escuela secundaria? Sí, nosotros tratamos de mantenerlos, por lo menos, informados a los padres permanentemente de lo que pasa dentro de la escuela y de lo que los chicos hacen adentro de la escuela. Se los manda a llamar, nosotros somos una escuela muy abierta, entonces todo el tiempo estamos diciendo, los padres que quieran acercarse, acérquense, porque son siempre bien recibidos. Tenemos reuniones anuales, hacemos 3 reuniones para todos los cursos, y eso que son un montón, y hacemos 3 reuniones anuales dándoles la información a los padres de todo el tiempo de cómo vamos trabajando dentro de la escuela. Y estamos permanentemente en contacto con ellos, o los llamamos o pasa algo en la escuela, se los llama de la escuela hacia la familia o al revés, exacto, pero sí siempre estamos tratando de mantener ese vínculo porque la escuela la hacemos todos. Claro, seguro. ¿Por qué no nos explican un poquito
la organización. Ustedes nos decían que son una cooperativa. Yo creo que sería interesante que el oyente sepa bien cómo funciona y el esfuerzo que eso significa. Además, sí sería interesante complementarlo con toda la oferta educativa que tienen, ¿no es cierto? Porque yo creo que es una escuela técnica, ¿verdad? Sí. Empecemos por la parte organizativa. Por la parte organizativa. Bueno, somos una cooperativa docente, ¿sí? Está regida por un consejo de administración, que también somos todos los docentes de la escuela quienes la integramos, somos 9 personas, donde hacemos permanentemente reuniones para ver, hacemos el sostenimiento de la escuela, digamos, todo lo que es, o sea, a nivel administrativo. Sí, cooperativa docente, ¿qué significa en concreto? Es una cooperativa donde trabajamos en pos de el mantenimiento de la escuela, en toda su formación, digamos. Paralelamente se trabaja lo pedagógico junto con el equipo directivo que también tenemos dentro de la escuela, y vamos trabajando paralelo entre todo lo que significa la administración y la organización de la escuela como tal, y por otro lado lo pedagógico, ¿sí? Desde el Consejo de Administración trabajamos, nosotros no cobramos nada por hacerlos, es todo voluntario. Nos juntamos permanentemente y vamos organizando todo esto de lo que son los edificios nuevos, cómo se maneja el personal, todo lo que afecte a la organización general de la escuela. Sí, y el director que también acompaña permanentemente. Como profesora de educación física, ¿cómo encuentra usted que se benefician los chicos con ese tipo de educación? Para mí siempre fue fundamental la educación física. Pero como los tiempos cambian, a veces a través de la educación física se logra lo que la disciplina impuesta con normativas y rigideces no tiene. ¿Usted cómo lo ve eso? Mire, yo siempre digo que la educación física es tramposa, porque hace que los chicos cumplan normas sin darse cuenta. Es tramposa, o sea, damos las reglas del juego. Las reglas del juego, a través del deporte y a través de la creación de hábitos y demás que vamos trabajando durante todas las clases. Ellos sin darse cuenta van teniendo un aprendizaje increíble, tanto a nivel motriz como a nivel personal, ¿no? Y a nivel espiritual inclusive. Creo que pasa por ahí, creo que pasa por ese lado. Y son pilares fundamentales de una materia que, bueno, yo soy fanática de la educación física, obviamente, pero creo que es una de las materias más amplias en las que se puede trabajar y que nos permite llegar a cualquier lugar desde el chico. Por darle un ejemplo, matemática le va a enseñar a sumar y a restar y a todo lo demás. Y la educación física le va a enseñar a hacer el deporte y le va a enseñar a poder sentirse, a poder ser, a elevar su autoestima, a relacionarse, hay un montón es como amplio. Y a los docentes nos pasa lo mismo. Yo elegí ser profesora de educación física y sin embargo trabajo desde muchos años en distintos grupos de problemas contra las adicciones, de educación sexual, porque la educación física nos permite abarcar un montón de espacios diferentes, exacto, que a lo mejor en otras materias es como mucho más específico, ¿no? Que tiene que ver con el contenido de la materia y nada más. Acá vamos hacia la persona, más que a... Habíamos, perdón. Sí, yo quisiera volver un poquito atrás, que quedó en cuanto a la organización, el tema que comentaron que ustedes donan parte de su sueldo. Sí, desde un principio, con esta historia que contaba Nerio recién, no había aportes, o sea, no había cómo sostenerlo al pago de los docentes y al material que se necesitaba para la escuela y demás. Entonces, los docentes en aquel momento aportaban el 12% de su sueldo para este sostenimiento. Con el transcurrir de los años, que fue la escuela creciendo, en algún momento se bajó al 6% el aporte de los sueldos de los docentes. Y en este momento, a partir de este año, hemos logrado que ese aporte llegue a un 3% nada más. Que lo seguimos haciendo, lo seguimos aportando todos los docentes con mucho gusto, porque es así. Con felicitaciones, quiere decir que la cosa, el negocio está funcionando bien. Está bien. Aparte eso es lindo porque es como una donación anónima. Sí, tal uno cual. no lo sabía, pero sin embargo hay como una fortaleza, hay como que para mí es como un reconocimiento también
y un amor de entrega material de los docentes para participar de esa forma. Supongo que el docente también se siente más comprometido porque está poniendo algo de sí, ¿no es cierto?, por algo en donde él está trabajando, que es distinto cuando yo voy a la escuela, cumplo un horario y me retiro, Claro. ¿no es cierto? Yo supongo que eso se debe notar en la labor de equipo que ustedes Hay hacen. un compromiso muy grande. Nosotros tenemos un equipo de trabajo de docentes muy lindo. En realidad, hubo un año que nos dedicamos, cuando recién arranca esta gestión, nos dedicamos a trabajar lo vincular dentro de la escuela y realmente fue muy positivo. Entonces creo que ese aporte que vamos, la mayoría de los profes, creo que estamos muy contentos, que vamos con un compromiso importante dentro de la escuela y mucha colaboración por parte de todos. Sí, sí. Creo que Nelio quería expresar algo mientras le estaba hablando Graciela. No, es lo mismo, digamos, el compromiso. Yo creo que si el docente no tiene compromiso, no se queda en la escuela. Se va de San Francisco, más tarde o más temprano, porque es casi como un requerimiento implícito que se palpa desde el momento en que uno entra. Si uno entra en una escuela donde todo es compromiso, y tiene que ver con la historia, porque es una historia comprometida. Entonces los más grandes, los más viejos, como le decimos nosotros cariñosamente, son los que rápidamente con el hacer, ni siquiera lo dicen, no es que damos clases sobre compromiso, es que con el hacer el otro ve lo que tiene que hacer. Claro, y claro. nosotros, por ejemplo, hacemos 50 eventos en los 50 años y no hubo que obligar a nadie ni pedirle a nadie, solamente decir vamos a hacer una maratón un sábado a la tarde y están 20 profesores organizándolo, o vamos a hacer una pollada para recaudar fondos y hay 10 profesores que están ahí, o vamos a trabajar las intertribus, o vamos a trabajar lo que fuera y hay un montón de profesores. Tan es así, volviendo a la educación física, que nosotros formamos un club. Nosotros queríamos que la escuela esté abierta más tiempo, no que a las 7:30 nos fuéramos todos a casa. Y entonces profesores gratis armaron un club, lo armamos entre todos y empezaron a dictar clases o sea, no solo deportivas, sino también artísticas, ¿no? Eso. Entonces tenemos coro, tenemos teatro, tenemos vóley, tenemos fútbol, tenemos tenis, danza, después del horario de la escuela. Estamos hasta las 10:30 de la noche. Ustedes Sí, pasan a la noche, claro. Encendidas las luces. Exacto. Y eso durante un año lo hicieron gratis los profes. Ahora cobran alguna cuota, alguna cosa, sacan alguna plata. Pero si no estuviera eso, igual lo estarían haciendo. Y eso tiene que ver con el compromiso que cada profesor asume al momento de ingresar a la escuela. Habíamos hablado antes de un aspecto que no se tocó todavía, y es cuáles son las especialidades que tiene la escuela. Bien. En este momento tiene 4 orientaciones, digamos. Bachiller en Economía y Administración, que es la clásica. La escuela comenzó siendo perito mercantil, el título que era antes, ¿no? Después ahora, a partir del año pasado, abrimos el bachiller en Comunicación también. Y tenemos 2 especialidades técnicas, que una es industrialización de la madera y el mueble, y la otra es industria de procesos. Industria de procesos. En procesos, sí, que tiene que ver con la posibilidad de cualquier proceso industrial aprender justamente ese proceso que lleva a el objetivo de un logro específico, como puede ser una conserva o un jabón, o puede ser un jabón, o puede ser cualquier otro producto, ¿no? Ellos salen con un título habilitante, Claro. de técnico, Sí. ¿no es cierto? A nivel técnico, eso Sí, sería. Eso. Okay. En esos 2 casos sí, y en el otro un bachiller que le sirve para trabajar o para estudiar en la universidad. Y de aquí en más, ¿cuáles serían los proyectos que tiene vislumbrada la escuela o la comisión, así para que se acomoden en los años que vienen? Dentro de eso está el nuevo edificio, Claro, ¿no es cierto? Según nos contaron. Claro, nosotros tenemos un crecimiento que nos va a llevar a 1.200 alumnos en 3 o 4 años. Y hoy son Hoy somos 860. 860. Porque tenemos una división primero que solo tiene primero, va a tener segundo tercero cuarto en la medida que vaya avanzando los años, y tenemos el quinto D, que todavía le falta sexto D y séptimo D, o sea que va a haber 2 cursos más y 6 cursos más y 5 cursos más, son 7. 7 cursos más nos van a llevar a 1.200 chicos. Entonces necesitamos crecer en infraestructura sí o sí, o sea que los objetivos y los proyectos están planteados fundamentalmente en este año en la infraestructura. Por eso estamos construyendo un nuevo edificio
que va a ser similar al que tenemos, con la misma capacidad áulica, Sí. y estamos construyendo un playón deportivo muy pequeño, que no alcanza para lo que necesitamos, pero que por lo menos nos va a ayudar para la educación física. Pero el sueño es tener un espacio para el club, porque nosotros creemos que la música y el deporte son los dos elementos necesarios para la autoestima. Y la autoestima genera confianza y la confianza genera disciplina. Entonces, en función de eso es que nosotros estamos soñando con un club, estamos armando la personería jurídica que va a salir en este mes, calculamos. Cuando tengamos la personería jurídica buscaremos aportes también estatales, porque sin personería no se logran. Y a partir de ahí un poco va a estar centrado en conjugar esto de el club por un lado y la escuela por el otro, donde podamos cada vez dar una educación de mayor calidad, tanto en lo estrictamente educativo, pedagógico, como en lo disciplina. Una pregunta. Sí. ¿A ese club podrían asistir chicos que no asistan al colegio, por ejemplo? Sí, el primer año lo hicimos solo para los chicos de la escuela, para ver qué pasaba. Cuando vimos que teníamos 200 estudiantes haciendo deportes y cosas, dijimos, bueno, abrámoslo a la comunidad. Y lo abrimos este año, pero muy despacio, con escasa difusión, porque no sabemos qué reacciones va a tener. Entonces lo vamos tirando como despacito. Si esto funciona bien y tenemos espacios y podemos dar lo que la gente pretende que demos, entonces sí va a ser abierto y se transformará, supongo yo. El sueño nuestro es que sea un club como cualquier otro. Ese es muy bueno, porque si lo que la juventud necesita, sobre todo aquellos que no asisten a la escuela o no son muy regulares, es la contención para no tener los desvíos que son propios de la sociedad de hoy. Deporte, arte. Inclusive actualmente en esto de abrirlo a la comunidad hay un grupo de niños chiquitos que está haciendo fútbol dentro del club. Y no están en la escuela secundaria todavía, pero es una manera de ir involucrándolos y acercándolos a la escuela, exacto, al club. Se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría preguntarles si en toda esta trayectoria, en toda su participación en la escuela, ¿tienen alguna anécdota, algún hecho destacado que quieran mencionar? Es difícil anécdotas así, difícil traerlas, ¿no? a la mente, así como rápido. Sí, han pasado tantas hay cosas. Hay muchas, pero yo creo que una que se me ocurre rápido es el tema del compromiso, ¿no? Otra vez, volver sobre el tema. Yo me acuerdo que cuando planteé en una reunión para los 50 años tenemos que hacer 50 eventos. Lo primero que me contestaron, vos estás loco. ¿Los chicos? No, los profes. Y a los 10 minutos después que explicamos qué era lo que queríamos hacer, estaban todos, cada uno organizando un evento. Y terminamos presentando 50 eventos. Entonces, esa me parece que es la anécdota. 52 se nos pasaron. Sí, algunos más. Incluso algunos más. Esa creo que es la anécdota que muestra un poco el espíritu de la escuela, ¿no? Más allá de que no todos, yo siempre pienso en el que está escuchando, ¿no? Y habrá gente que estará enojada con la escuela, porque siempre pasan cosas. Y dirá, no, pero lo que dice no es. No llegamos a todo el mundo, ni convencemos a todo el mundo, ni todo el mundo entiende lo que hacemos y no con todo el mundo nos sale como nosotros pretendemos. Pero sí la gran mayoría de los docentes que están, de los alumnos que están y de los padres que nos acompañan, que son muchos, han entendido esto que esta locura que nosotros tenemos por hacer cosas, ¿no? Que nos hacen trabajar mucho, porque nosotros, en mi caso como director, yo cobro lo mismo si tengo 200 alumnos o si tengo 1200. No gano más, no gano por número. Pero sin embargo no nos importa, que a nadie le importa dentro de la escuela. Y eso me parece que también es digno de destacar. Claro, importa la formación de los chicos. Hay dos cosas que me parece que son importantes, porque de alguna manera esto de poder llegar a la gente que nos escuche desde otro lado, la escuela es importante que se enteren y que se sepa, porque a lo mejor atraemos chicos también a través de este medio. Tenemos un programa que se llama Programa Pilas, que se creó dentro de la escuela hace 2 años, y es para poder atraer a los chicos que ya egresaron de la escuela, no importa cuántos años atrás, han egresado, les ha quedado alguna materia pendiente que no han podido terminar, que eso hace que no puedan obtener su título secundario. Sí, sí. Entonces, a través de este programa Pilas, que tiene un programa reducido de todas las materias, un programa muy acotado,
con muchísimas facilidades, porque se les da hasta el material teórico que tienen que estudiar, les damos la fotocopia, pueden completar su escuela secundaria y poder lograr su título. Así que eso también es como un llamado a aquellos chicos, y está funcionando muy bien. Hace 2 años que lo estamos haciendo y está funcionando bien. Y lo otro que no hablamos es del PIT 1417, que ahí te dejo a vos. Bueno, el PIT 1417 es un programa provincial del gobierno de la provincia de Córdoba. Es un programa que en general lo toman las escuelas de gestión pública, pero en este caso nos han dado a nosotros la posibilidad de trabajar. Se llama PIT porque es un programa de inclusión y terminalidad, es para chicos que están fuera del sistema, que tienen entre 14 y 17 años y que han hecho una parte del secundario o no lo han empezado y tienen un programa completamente diferente en cuanto a la metodología para cursarlo, que también se cursa dentro de la escuela, pero va como por separado. Nosotros tenemos 50, un poco más, 60 alumnos en el PIT en este momento, que ellos hacen un programa diferente donde van cursando más que por año por materias y van aprobando en función de eso y terminan también acreditando el secundario. Eso es muy buena idea. En un horario especial. Sí, eso va de 18 a 21 porque la mayoría de los chicos trabajan o tienen alguna actividad diferente al resto, digamos. Bueno, eran Graciela García, profesora de Educación Física, y Nerio Lema, psicólogo y director del Colegio San Francisco de Asís. Pero además ella es el cargo de ella en la escuela. Coordinadora de cursos, sí. Ahí hago el trabajo. No iba a hacer con todo, los chicos. claro, no iba a hacer todo largo, sí. Es largo. ¿Y el nombre completo de la institución? Instituto San Francisco de Asís. Para finalizar, para mí, ¿no? Tengo que reconocer con admiración el espíritu de generosidad y de ofrenda que tienen los docentes, comenzando por el director Nerio Lema, Graciela García y los otros que no conozco, porque realmente cumplen con espíritu fraterno, haciendo homenaje a San Francisco de Asís, la labor que tienen que cumplir. Así es. Sí, y bueno, y con escuelas de este tipo, con esta vocación, con esta formación, es como que se acrecienta la esperanza de que podemos hacer realmente un mundo mejor. Sí, así es. Seguramente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno.
Hemos escuchado un tema que se llama Foretaste, significa anticipo, ejecutado por el guitarrista Alexander Misko, un guitarrista ruso que emplea un sistema que se llama fingerstyle, donde ustedes habrán escuchado armónicos, golpe, percusión, sonidos extraños. Todo lo hace con una sola guitarra, él solo. Guitarrista virtuoso, Alexander Misko, que saltó a la fama luego de su versión con los dedos de Billie Jean, de Michael Jackson, que apareciera este tema en Facebook y se hiciera viral. Su canal de YouTube muestra versiones de canciones similares y ha conseguido la gran suma de 51 millones de reproducciones. Mucha gente lo escucha. Si usted pone YouTube, pone Alexander Misko o Misko con K, Misko, Billie Jean, el tema de Michael Jackson, lo va a dirigir a su página y podrá reproducir sus increíbles interpretaciones. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Estamos con ustedes los domingos de 9 a 10:30 horas por Radio Flash FM 107.7. El teléfono de la radio es 03546 420 007. Para escuchar en vivo a través de internet, poner en la barra de direcciones fm-flash.com, todo con minúscula, y hacer clic donde dice en vivo. Para escuchar en diferido, poner en el buscador CAF Caminemos Juntos y ya en YouTube hacer clic en la solapa donde dice videos. Nuestra página es www.caf.org y nuestro correo, donde esperamos sus sugerencias, retroalimentación, inquietudes, es infocaf@gmail.com. Bueno, acá en este programa, en esta parte del programa, ya que seguimos caminando juntos, queríamos invitarlos a hablar de un tema que a nosotros nos impresionó un poco, ya viene de hace unos años apareciendo, y le han denominado slow down, que significa aflojar el paso, algo como aminorar la marcha, desacelerar, enlentecer, ralentizarse, slow down. Aparentemente, no conocemos mucho de este movimiento, aparentemente nació hace unos años en el país de Suecia, en la península escandinava, donde la gente, los que empezaron a pensar en este movimiento, consideraron que la vida agitada de nuestro siglo, empezó en el siglo XX, desde el siglo XX y siglo XXI, hacía que no le diéramos a la naturaleza las chances de reconfortarse, de reformarse, de reajustarse. Por ejemplo, si nosotros ponemos, digamos, muchísima basura, la ponemos, somos muchas cantidades de habitantes, entonces generamos muchísimos desperdicios. Y la naturaleza, para transformarlos y volverlos a la tierra, necesita mucho tiempo. Y si la vida es muy agitada y le damos más cantidades para transformar del tiempo que necesita recomponerlo, va a ir acumulándose. La idea del slow down o people down, es un mismo movimiento en España, pero que sale con otro nombre, es poner freno un poco a la vida. No el freno que no podemos frenar, sino el freno en nuestro interior, para dar también otro aspecto, que es ponerle más valor al contacto humano, al grupo con la familia, al compartir, al vivir de otra manera que no sea solamente corriendo de un lado para el otro. Claro.
Por ejemplo, hay personas que se han acostumbrado, ejecutivos, personas de mucha responsabilidad en una fábrica, en una empresa, a almorzar en el mismo escritorio donde trabajan. Es decir, no cortan la actividad, simplemente están alimentando el cuerpo como si se tratara de algo ajeno a su vida, mientras se ocupan de, entre comillas, lo importante. Esta manera de actuar, con el tiempo, produce daños físicos, acidez de estómago, malestares gástricos e inclusive puede llegar a alterar el ritmo cardíaco. ¿Y por qué hacemos eso? Porque, como decía recién José, estamos acelerados innecesariamente, por más que nada por la tendencia actual a correr tras un objetivo y otro para ser más eficientes, más productivos, más rendidores en nuestra tarea. El slowdown comenzó en Suecia, como se decía. Yo recuerdo un relato de dos amigos, uno sueco y el otro norteamericano, que es el que en definitiva lo comunicó al gran público, que estaban aproximándose en automóvil a la fábrica de camiones. ¿Cómo se llama la fábrica de camiones sueca? Volvo. La fábrica de camiones Volvo tiene una gran playa de estacionamiento antes de llegar a la puerta de entrada al establecimiento fabril. Ellos se aproximaban y en esa playa de estacionamiento estacionaron bien lejos, tanto que había que caminar alrededor de 15 minutos para llegar hasta las puertas de la fábrica. Entonces el norteamericano le pregunta al sueco, ¿pero por qué estacionamos tan lejos? Si allí hay tanto espacio libre, más cerca de la fábrica. Y el sueco le dice, mira, nosotros tenemos tiempo, venimos de visita, pero hay mucha gente que trabaja en la fábrica, viene de lejos y está muy apurada. Es mejor que ellos estacionen cerca, así no pierden tiempo en llegar a su tarea. Esta manera de pensar, es decir, ralentizar lo mío para beneficiar a los demás, es muy eficaz, porque nos convierte en receptores de la realidad que nos rodea y no simplemente en corredores de tareas que nos están presionando psicológicamente y físicamente para que hagamos más y más y más, como si se tratara una película de ciencia ficción en la que uno tiene que seguir corriendo para que el monstruo no se lo devore. Si ustedes escucharon la entrevista de la semana pasada, Miguel nos decía que hay una diferencia que él ha visto a través del mundo, de sus viajes, entre la vida rural y la vida ciudadana. Yo creo que es una interpretación personal, ¿no es cierto? Puede no ser del todo así, que este movimiento del slowdown procura recuperar esa parsimonia, digámoslo así, ese tiempo para estar con los demás, para escucharnos, para hacer un poco de vida social propia de la vida rural. Por supuesto, hoy la vida rural no es la de antes, ¿no es cierto?, ni es la de los pueblos primitivos, porque hay tractores, hay movimiento y todo lo que se quiera. De todos modos, a lo que hago alusión es precisamente a darnos tiempo. Esto no significa, entre comillas, perder el tiempo, sino dedicar un tiempo a eso que nosotros queremos hacer, a tratar con el otro, con otra persona, a escuchar, a poner los inconvenientes sobre la mesa y no dejarlos para después, y después hacer que nuestro trabajo rinda y nos damos cuenta que estamos más en paz, no estamos tan estresados, podemos hacer las cosas porque no tenemos un montón de cosas colgando, persiguiéndonos a toda hora, porque hay que solucionar cosas y más cosas y más cosas. Bueno, esta era simplemente una reflexión
de recuperar un poco esa paz, ese estado propio de la vida del campo, donde estamos en contacto con los animales, con la naturaleza, con olores propios del campo, pero que hacen a otro estado de la vida mental, de la vida anímica de la persona. Quienes pensaron también en el movimiento, en iniciar este movimiento slow, presentaron u observaron que el hombre actual está valuado en su rendimiento, en el rendimiento que tiene en su trabajo, el costo-beneficio, y especialmente el tiempo. El tiempo es un elemento que tiene que darnos cada vez más beneficio y tenemos que aprovecharlo como un costo para ganar, para producir especialmente ganancias materiales. Entonces, en esa carrera, dice la filosofía Slow, en esa carrera el hombre en general, estamos hablando, se olvida de su contacto humano con la naturaleza y con los demás seres humanos. En lugar de poner el tiempo como factor de costo para producir más, usar el tiempo como elemento para conocer a las otras personas, para vincularnos, para entendernos, para comprendernos mejor y compartir distintos momentos de la vida. Es un modo muy interesante porque esto nos muestra que el apuro, el estar siempre corriendo y estresado, no es propio de la vida humana. Nosotros hacemos que sea así. Si nosotros afrontamos las mismas situaciones con un estado interior de paz, de alegría, de desafío sano, todo cambia y los tiempos son los mismos. Muchas veces no es solamente la falta de tiempo, sino que nosotros no creamos el espacio interior necesario para absorber esas cosas. Y acá entran varios temas, entre ellos, por ejemplo, las prioridades, de qué tengo llena la cabeza. Porque si tengo muy llena la cabeza de cosas intrascendentes, no tengo lugar para lo importante. Y a veces reemplazamos lo urgente, es decir, reemplazamos lo importante con lo urgente, y a veces lo urgente no es tan importante. Y si hacemos un cuadro imaginativo y nos miramos un poco y vemos nuestro entorno y decimos, nadie se va a morir por esto si esperan 5 minutos o lo termino mañana. Todo tiene un límite, pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Y porque creamos más espacio para llenar con más cosas, para tener más apuro, para seguir corriendo. ¿A dónde vamos? A veces hemos visto a alguien que nos pasa a toda velocidad en la ruta y para a los 100 metros en un restaurante y fue a comer. Entonces, hacía falta. ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era el apuro? ¿Hacía falta ir tan rápido? Lo dejamos ahí. Bueno, los vamos a invitar a escuchar un tema suave, calmo, es una samba. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Zambita canta
se marchitó, que se marchitó. Esperando, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no lo esperes más. Que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Escuchamos Samba por Vos, interpretada por Mercedes Sosa. La samba es de Rally Barrio Nuevo, ese compositor y guitarrista, cantautor, nacido en Santiago del Estero, en Frías, y que hoy tiene 46 o 48 años y que tiene una gran carrera y una gran musicalidad en todas sus composiciones. Rally Barrio Nuevo, entonces compuso esta canción, Samba por Vos, interpretada en esta ocasión por Mercedes Sosa. Recién también nos hablaban un oyente de que aprobaba mucho este movimiento slow, de hacer las cosas con calma, de no estar apurado en toda la vida, pero también otros nos han preguntado cómo es que hacemos nosotros. Tenemos una fábrica, tenemos que atender un programa, tenemos que armar las cosas, tenemos que armar retiros, tenemos que hacer nuestra vida, tenemos nuestros horarios, de nuestras muchas ocupaciones. ¿Cómo es allí la aplicación de no correr, de no estar detrás de la zanahoria, tan agitados en la vida? ¿Cómo se hace? Bueno, la pregunta que hace José, obviamente él también la puede responder porque los tres que estamos aquí formamos parte, junto con otros compañeros, de la comunidad que vive en San Ignacio de Calamuchita. Nosotros tenemos un método de vida muy equilibrado. Nos levantamos a las 6 de la mañana y lo primero que hacemos es meditar, media hora. Después viene el aseo personal, que dura aproximadamente 30-35 minutos, en el que acostumbramos todos los días a darnos un buen baño. Después el desayuno, que tomamos algunos de pie, otros sentados. Después comenzamos las tareas de trabajo, ya sea en la fábrica, ya sea en la propia casa nuestra, donde hay que cocinar, hacer la limpieza de las diferentes habitaciones, ordenar todo y dejar todo preparado para el almuerzo. O sea, cuando las cosas ya se tiene un plan, y el plan se va repitiendo periódicamente, pero no rígidamente. Por ejemplo, los días domingos, como es el de hoy, y los días jueves, por la tarde cambiamos el plan.
y nos dedicamos a tareas culturales, a caminatas. Tenemos la fortuna de vivir en un espacio de la Sierra de Calamuchita muy amplio. Tenemos más de 500 metros para caminar hasta el fondo de nuestro campo y volver. Y es un gran placer y plenitud salir, respirar el aire puro de la Sierra de Calamuchita, ver el cielo, a veces nublado, a veces transparente, sentir el rumor del viento en los oídos, ver agitarse los árboles y los animalitos, a muchos de ellos salvajes, que cruzan, ya sean aves o terrestres. O sea, estar en contacto, ver la vida. La vida no pasa, los que pasamos somos nosotros, que vamos detrás de un rumbo que está fijado de antemano el tiempo que vamos a estar sobre esta tierra. Pero la vida sigue siendo la vida. Entonces armonicemos con la vida. Y para eso hace falta olvidar el ayer y estar pleno y en el presente, en el hoy. Nosotros decimos, Divina Madre, ayúdame a recordar que para desenvolverme espiritualmente necesito olvidar. Tu llamado a olvidar no es para que borre de la memoria lo acontecido, sino es para que logre la libertad de vivir como quiero hacerlo, para estar pleno en las actividades del momento presente. Hay que ver también que si bien hay una tendencia a querer organizar la vida, ordenarla con sus horarios, sus actividades y todo, cuando tenemos que dedicarnos a ciertas actividades como es la atención fabril, obviamente hay que correr un poco y hay muchos inconvenientes que suceden durante el día, ya sea por dificultades con las máquinas, pedidos apurados, cosas que no han llegado a tiempo o que tenemos que producir más, en fin. Hay que tener una actividad por ahí un poco enérgica y dinámica. El tema para mí es que en esos momentos, internamente, uno esté en calma y centrado en ese punto que puede decir que hay paz. Aunque externamente tenga que moverse, correr y agitarse en algunos momentos, porque no es toda la vida realmente para estar sentado y mirando el cielo. En esos momentos donde hay mucha exigencia, hay que moverse y hay que ser enérgico, pero manteniendo paz y serenidad interiores. Salvando las distancias, desde luego. Recuerdo un caso que contaba alguien, no importa quién, algún escrito que hemos leído por ahí, que cuando él tuvo un ataque cardíaco, estaba hospitalizado, no estaba como en las películas, que todo el mundo gritaba, se nos va, y todo el mundo corriendo y desesperado. La situación era límite. Actuaron con calma, hicieron lo que tenían que hacer y lo resucitaron. Es decir, el momento es de apuro, el momento puede ser presionante, nos puede estar presionando, pero está en nosotros el poder mantener esa calma interior que nos ayude y que nos permita hacer las cosas bien. Imaginémonos que con el apuro se olvidaran de enchufar el aparato o cualquier otra cosa gruesa. Entonces, está bien, cuando hay que correr, hay que correr. También recuerdo que en sus recuerdos Fangio contaba que él antes de una carrera dormía, no sé, como 13 horas, porque después iba a correr, iba a necesitar estar completamente calmo para ir a toda la velocidad que él sabía que podía dar. Entonces, las cosas se combinan. Dicho de otro modo, nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que hacemos las cosas y no las cosas que nos persiguen a nosotros. Entonces nosotros sabemos que cuando hay que correr, hay que correr. Cuando podemos tener calma externa, pasear y mirar al cielo, también lo hacemos. El tema es precisamente ese. Ese slowdown no significa ir en contra del mundo moderno, ir en contra de todas las actividades, ir en contra del crecimiento de un país, sino simplemente darle a cada cosa su lugar. Y cuando se le da
al ser humano, a la condición humana, el espacio que necesita, después rinde mucho más. Una acotación más, solamente quería acotar, y es que en nuestro horario, y yo creo que en muchos horarios de las familias de hoy, tendríamos que tener siempre un momento de contacto humano, o sea, donde hay reunión, ya sea para compartir un almuerzo, para compartir un momento, o la cena, pero siempre tiene que haber un momento donde haya grupo humano, donde se pueda conversar, donde se pueda comprender, donde se pueda intercambiar distintas cosas con unos y con otros. Así la vida entonces queda como equilibrada, queda con un sentido expansivo, con un sentido espiritual, para que podamos seguir caminando hacia la unión con lo divino. Y bueno, ya al final del tiempo, sí, agradecemos a Rodolfo que se ha comunicado con nosotros, también a Hilda de San Luis, que le encanta la música que ponemos, y bueno, y a todos nuestros oyentes que siempre nos siguen con asiduidad. Bueno, hasta el próximo domingo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. I give her all my love, that's all I